La enorme cámara de Nexus Prime nunca había presenciado semejante caos. Representantes de 47 mundos diferentes estaban sentados en sus asientos flotantes, hablando a la vez en docenas de idiomas que los traductores apenas podían seguir. El aire vibraba con una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El almirante Zka se encontraba en el centro de la sala. Sus 4 brazos musculosos se extendían mientras intentaba poner orden en la reunión. Su rostro reptiliano mostraba profundas arrugas de preocupación que no existían hacía apenas unas semanas. Tras él, una enorme pantalla holográfica mostraba mapas estelares con grandes zonas rojas que marcaban las zonas donde civilizaciones enteras simplemente habían desaparecido. «¡Silencio!», rugió, y su voz resonó por la cámara. Poco a poco, el ruido se fue apagando hasta que solo se oyó el zumbido de los sistemas de soporte vital. «Estamos aquí porque nuestra galaxia se enfrenta a la mayor amenaza de la historia registrada». La pantalla cambió para mostrar imágenes de los territorios del borde exterior. Lo que una vez fueron prósperos sistemas estelares ahora eran vacíos de espacio. Ni planetas, ni asteroides, ni campos de escombros. No quedaba nada excepto la fría oscuridad entre las estrellas. Los devoradores han consumido por completo el imperio caleriano. El almirante Zapka continuó. 3.000 millones de almas en 14 mundos desaparecieron sin dejar rastro. Las colonias exteriores de la hegemonía sufrieron la misma suerte la semana pasada. Nuestros sensores de largo alcance muestran que la flota enemiga avanza hacia los mundos centrales a un ritmo constante. Una delegada alta y de piel azul de la República Centorana levantó la mano. «Almirante, ¿qué sabemos de estos devoradores? ¿Son una inteligencia artificial? ¿Un arma biológica?» «Desconocido», respondió Setka con gravedad. Los pocos supervivientes que escaparon de los ataques iniciales describen naves que parecen orgánicas, casi vivas. Se mueven en enjambres coordinados y parecen consumir todo a su paso, incluidos los propios planetas. Murmullos de miedo recorrieron la asamblea. El Consejo Galáctico ya se había enfrentado a amenazas antes, pero ninguna como esta. Se podía negociar con los piratas, razonar con las facciones rebeldes, e incluso predecir y prepararse para los desastres naturales. Pero un enemigo que simplemente borrara mundos enteros de la existencia estaba fuera de su experiencia. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó el jefe de guerra crillano. Su enorme figura hacía que su asiento flotante pareciera un juguete. El almirante Zeka pulsó un control en su dispositivo de muñeca, y la pantalla holográfica cambió para mostrar la composición de las flotas. Todos los mundos miembros han acordado contribuir con sus mejores naves de guerra a una flota de defensa combinada. El Imperio Crillano proporcionará 25 Dreadnoughts, cada uno capaz de destruir lunas pequeñas. La Confederación Cepriana ofrece 50 de sus interceptores más rápidos. El gremio minero promete sus cargueros reconvertidos con matrices láser de minería. La lista seguía y seguía. Cruceros pesados de los mundos exteriores, fragatas de misiles del colectivo agrícola, incluso los pacíficos mundos de meditación habían ofrecido sus pequeñas naves de patrulla. Para cuando el almirante Zeka terminó de leer, la flota combinada contaría con más de 15.000 naves de todos los tamaños y tipos. La capitana Ellen Brooke permanecía sentada en silencio en la sección de la delegación humana, observando los acontecimientos con sereno interés. A sus 45 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta como representante de la Tierra en diversas bodas galácticas. Llevaba el cabello canoso recogido en un sencillo moño, y su uniforme azul solo lucía las insignias básicas de rango requeridas por el protocolo diplomático. Junto a ella se sentaban el coronel Rick Stone, agregado militar de la Tierra, y la doctora Amy Foster, asesora científica principal. Los 3 humanos parecían notablemente anodinos comparados con los exóticos alienígenas que los rodeaban. Sin brazos extra, sin piel colorida, sin tamaño impresionante ni apéndices extraños. Solo 3 personas comunes de un mundo que se había unido al Consejo Galáctico hacía tan solo 50 años. La flota combinada se reunirá en el punto de reunión Omega en 3 semanas, anunció el almirante Zefka. Desde allí, interceptaremos a los devoradores antes de que lleguen a las colonias interiores. Uno a uno, los delegados se pusieron de pie para comprometerse formalmente con la contribución de su mundo a la defensa. Los crillanos hablaron de honor y gloria en la batalla. Los cepranos prometieron ataques rápidos y superioridad táctica. Los centoranos ofrecieron apoyo médico y operaciones de rescate para las tripulaciones heridas. Cuando llegó el momento de que la delegación humana hablara, la capitana Brooks se levantó lentamente de su asiento.
La sala quedó en silencio gradualmente, mientras toda la atención se dirigía a la pequeña sección donde estaban sentados los 3 humanos. La Tierra enviará una nave, declaró con voz clara y serena. El silencio que siguió pareció eterno. 10. Como si alguien hubiera accionado un interruptor, toda la cámara estalló en caos. Los delegados se pusieron de pie de un salto, gritando preguntas y objeciones en sus lenguas maternas. Los dispositivos de traducción funcionaron mientras luchaban por seguir el ritmo de la repentina avalancha de idiomas diferentes. Seguramente no pueden hablar en serio, gritó el representante de la hegemonía. El destino de la galaxia pende de un hilo. Quizás los humanos malinterpretaron la veracidad de la situación. Sugirió un delegado de la Federación de Comercio, el almirante Zepka, quien alzó los 4 brazos para pedir silencio, pero el ruido tardó varios minutos en apagarse. Capitán Brooks, dijo con cuidado. Quizás podría aclarar su declaración. Se refería a un escuadrón, un grupo de batalla, una nave, repitió Ellen, sin cambiar de expresión. La Tierra contribuirá con una nave a la flota de defensa. Los rasgos reptilianos del almirante se contrajeron en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como confusión mezclada con frustración. Capitán, con el debido respeto a su soberanía mundial, este no es momento para gestos simbólicos. Los devoradores han consumido civilizaciones que existieron durante milenios antes de que su especie descubriera el fuego. Necesitamos todas las armas disponibles si queremos sobrevivir. El coronel Stone se inclinó ligeramente hacia adelante. La contribución de la Tierra será el UES Phoenix, un crucero pesado de nuestro propio diseño. Lleva una tripulación de 200 de nuestros mejores oficiales y soldados. 200. Se burló el jefe de guerra crillano. Mi nave de escolta más pequeña lleva más tripulación que eso. ¿Qué diferencia podría suponer una nave humana contra una amenaza que ha devorado sistemas estelares enteros? El Dr. Foster habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Con todo respeto, jefe, ¿cuántos de sus mundos tienen experiencia en la lucha contra humanos? La pregunta pilló desprevenidos a los delegados alienígenas. Varios intercambiaron miradas, claramente desconcertados por la aparente incongruencia. Bueno, ninguno, admitió el jefe de guerra. ¿Pero qué tiene eso que ver? Con todo, respondió Ellen Brooks en voz baja. Lo entenderán cuando comience la batalla. El almirante Zeka estudió atentamente a la delegación humana. En su larga carrera, había aprendido a interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales de docenas de especies. Los humanos no mostraban señales de miedo, duda o incertidumbre. Se sentaban tranquilos en sus asientos como si acabaran de anunciar el tiempo en lugar de cometer lo que parecía un suicidio de especie. Capitán Brooks, dijo lentamente, debo preguntar directamente. ¿Esta nave lleva algún tipo de superarma? ¿Un dispositivo capaz de destruir varias naves enemigas simultáneamente? Ninguna superarma, respondió Ellen. La Fénix está armada con armas cinéticas, misiles nucleares y escudos de energía estándar. Nada que se considere exótico según los estándares galácticos. Entonces confieso que no entiendo su confianza. Ellen Brooks se levantó y se alisó el uniforme. Almirante, dentro de 3 semanas, cuando la flota combinada se enfrente a los devoradores, verá exactamente lo que una nave humana puede lograr. Entonces sugiero que su personal táctico estudie toda la información disponible sobre la historia militar humana. ¿Y qué nos dirá eso?, preguntó el delegado centorano. El coronel Stone sonrió, aunque había algo frío en su expresión. Les dirá que los humanos nunca han necesitado el permiso de nadie para sobrevivir. Los 3 humanos recogieron sus materiales y caminaron hacia la salida, dejando atrás una cámara llena de alienígenas confundidos y preocupados. Al cerrarse la puerta tras ellos, los debates se reanudaron, pero ahora se centraban en una única pregunta inquietante. ¿Qué sabían los humanos que los demás desconocían? 3 semanas después, el punto de reunión Omega parecía una reunión de dioses. La flota más grande de la historia galáctica se extendía por varios millones de kilómetros cúbicos de espacio, con naves de guerra de todos los diseños imaginables flotando en perfecta formación. Enormes dreadnoughts Kryllan colgaban como ciudades flotantes, con cascos repletos de potencia de fuego suficiente para partir lunas por la mitad. Elegantes interceptores ceprianos se lanzaban entre las naves más grandes como bancos de peces metálicos, dejando sus motores estelas de energía azul a su paso. Las fragatas médicas centoranas brillaban blancas y plateadas, con sus cascos marcados con el símbolo universal de la curación. Transportadores de carga reconvertidos por el gremio minero se encontraban cerca, con sus conjuntos láser industriales reutilizados para el combate.
Incluso la más pequeña nave de patrulla de los mundos de meditación había respondido a la llamada. Sus tripulaciones entonaban plegarias por la victoria a través de los canales de comunicación. El almirante Zka se encontraba en el puente de su nave insignia. El orgullo y la alegría del Imperio Boran observaban con satisfacción las exhibiciones tácticas. Se habían reunido 15.371 naves, representando el poderío militar combinado de 47 civilizaciones. Era la mayor concentración de naves armadas jamás vista en un solo lugar. El almirante llamó a sus comunicaciones. Oficial, los sensores de largo alcance detectan una emergencia hiperespacial en el borde de la formación. ¿Otra llegada tardía?, preguntó Zka, revisando su lista. Todas las naves comprometidas ya deberían haber llegado. La pantalla principal parpadeó y se transformó en la imagen de una sola nave saliendo del hiperespacio. A primera vista, parecía increíblemente pequeña en comparación con la enorme nave de guerra alienígena que la rodeaba. La nave medía apenas 800 metros de proa a popa, lo que la hacía más pequeña que la mayoría de las fragatas de escolta de la flota. Escaneando a la recién llegada, informó el oficial de sensores. La nave está transmitiendo identificación humana. Códigos de identificación. El registro muestra el crucero pesado es Fénix Tierra. Registro. El almirante Zeka observó la pequeña nave gris en su pantalla. El Fénix no se parecía en nada a las elegantes curvas y diseños artísticos que favorecían la mayoría de las civilizaciones galácticas. Su casco era angular y puramente funcional, de un gris negro opaco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Ningún elemento decorativo adornaba su superficie, ni líneas fluidas ni florituras estéticas. Parecía una herramienta diseñada para un solo propósito. ¿Esa es su contribución?, preguntó su oficial táctico, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Un pequeño crucero, al parecer. Así que, respondió Zka, estudiando las lecturas con más atención. ¿Qué nos dicen nuestros sensores sobre sus capacidades? El oficial de sensores trabajó en su consola durante varios minutos antes de responder. Los escaneos preliminares muestran armas cinéticas estándar, lo que parecen ser lanzadores de misiles nucleares y escudos de energía básicos. La potencia de salida sugiere reactores de fusión. Nada exótico. No detecto superarmas, ni tecnología de distorsión de la realidad, ni dispositivos destructores de planetas. La tripulación cuenta con aproximadamente 200 signos de vida, todos humanos. El almirante Zka se sintió genuinamente desconcertado. En sus siglos de experiencia militar, había aprendido a respetar el criterio de los líderes militares de otras especies, incluso cuando no entendía sus tácticas. Pero esto parecía una locura. Los humanos tenían acceso a los mismos informes de inteligencia que todos los demás. Sabían lo que los devoradores habían hecho en sistemas estelares enteros. ¿Cómo podían creer que una pequeña nave marcaría la diferencia? En el puente de la US Phoenix, el comandante Hake Morrison estudiaba las mismas exhibiciones tácticas desde una perspectiva muy diferente. A sus 38 años, había pasado la mitad de su vida en la Fuerza de Defensa de la Tierra, ascendiendo de rango basándose en el mérito más que en la política. Su cabello oscuro estaba cortado al estilo militar reglamentario, y sus ojos marrones reflejaban la serena confianza de alguien que se había enfrentado a adversidades imposibles antes. Impresionante vista, comentó su oficial ejecutivo, el teniente comandante Paul Grant, señalando la pantalla principal, que mostraba la enorme flota alienígena. Cuento al menos 50 naves que podrían vaporizarnos de una sola salva. Menos mal que no planeamos intercambiar disparos con ellas, respondió Morrison con calma. ¿Cómo están nuestros sistemas, jefe? La suboficial Lisa Park levantó la vista. Consola de ingeniería. Todos los sistemas en verde, señor. Reactores con eficiencia óptima. Armas cargadas y listas. Sistemas de sigilo listos. El Fénix está listo para lo que venga. Morrison asintió, y se dirigió a la estación de comunicaciones. ¿Alguna noticia de los comandantes alienígenas? La teniente Susan Walsh se ajustó los auriculares. Varias solicitudes de informes tácticos, señor. El almirante Zeka quiere hablar sobre la coordinación de la flota. El jefe de guerra Crillano pregunta por las especificaciones de nuestras armas. El líder del escuadrón Cepriano quiere saber nuestra aceleración máxima. Respuestas diplomáticas estándar para todos, ordenó Morrison. Nos coordinaremos según sea necesario durante las operaciones de combate. Señor, continuó Walsh, algunos de ellos nos hacen preguntas directas sobre nuestras capacidades. Parecen realmente confundidos sobre lo que planeamos hacer. Lo entenderán pronto,
dijo Morrison, volviendo a su puesto de mando. ¿Cuánto falta para que lleguen los devoradores? Su oficial táctico, el teniente Danny Carter, revisó sus instrumentos. Según los datos de los sensores de largo alcance, faltaban aproximadamente 6 horas para que llegaran al límite exterior del sistema. Morrison se acomodó en su silla y activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos, les habla el capitán. En 6 horas, nos enfrentaremos a un enemigo que ha consumido civilizaciones enteras. La flota combinada que nos rodea representa el poderío militar de casi 50 mundos, y cuentan con nosotros para que hagamos nuestra parte. Hizo una pausa y miró a su tripulación. Todos en el puente se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, conscientes de las dificultades que enfrentaban. Quiero que todos recuerden que no estamos aquí para demostrarles nada a los extraterrestres. No estamos aquí para presumir de tecnología humana ni demostrar nuestra superioridad. Estamos aquí por una simple razón: ganar. La tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, cada uno concentrado en sus responsabilidades individuales. A diferencia del parloteo nervioso que llenaba los canales de comunicación alienígenas, la Fénix operaba en un silencio profesional. Todos los sistemas habían sido revisados una y otra vez. Cada miembro de la tripulación conocía su trabajo y confiaba en que sus compañeros lo harían. Morrison activó su unidad de comunicación personal y se conectó con la nave insignia del almirante Zcab. El rostro reptiliano del comandante alienígena apareció en su pantalla mostrando claros signos de estrés. El comandante Morrison Zcab comenzó: «Debo hablar con franqueza. Mi equipo táctico ha analizado su nave y no entendemos cómo planea contribuir a esta batalla. Su nave parece estar armada con armas convencionales que serían ineficaces contra objetivos del tamaño de lunas pequeñas». Almirante Mor. Ison respondió: ¿ha estudiado su personal táctico alguna vez la doctrina militar humana? Hemos revisado la introducción de su especie a la civilización galáctica. Sí. Pero esto no es una acción policial contra piratas o rebeldes. Los devoradores tienen armas capaces de consumir planetas. Morrison sonrió, aunque había algo depredador en su expresión. Almirante, aprecio su preocupación, pero creo que malinterpreta la situación. Lo ve como una batalla entre nuestra flota y la suya, una competencia de potencia de fuego y tecnología. No es así. No, señor. Esto es una cacería y los humanos son muy buenos cazadores. La conexión terminó, dejando al almirante Zeka con la vista fija en una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. En todos sus años de servicio militar, nunca se habían encontrado con una especie que pareciera tan segura a pesar de estar tan claramente superada en armamento. Mientras tanto, a través de los canales de comunicación que conectaban las diversas naves alienígenas, los comandantes compartían sus preocupaciones. El jefe de guerra Crillano expresó sus dudas sobre la competencia humana. Los líderes del escuadrón Cepriano temían que la pequeña nave humana se convirtiera en un lastre durante las maniobras de combate. Incluso los pacíficos centuranos cuestionaban si la Tierra realmente comprendía a qué se enfrentaban. Pero en la Fénix, el comandante Morrison y su tripulación realizaron sus preparativos finales con la serena eficiencia de profesionales entrenados precisamente para este momento. Revisaron los sistemas de armas diseñados no para la gloria ni el honor, sino para la máxima eficacia. Revisaron los planes tácticos que priorizaban la victoria por encima de cualquier otra consideración. A medida que transcurrían las horas para el contacto con los devoradores, una cosa quedó clara para las fuerzas alienígenas observadoras. Los humanos no tenían miedo. No mostraban la energía nerviosa ni la ansiedad previa a la batalla que afectaba incluso a las tripulaciones alienígenas más experimentadas. En cambio, esperaban con la paciente confianza de los depredadores que ya habían decidido cómo terminaría la cacería. La primera señal de los devoradores llegó como una onda en el espacio. Los sensores de largo alcance de la flota detectaron enormes distorsiones hiperespaciales en los confines del sistema estelar, seguidas de lecturas de energía que hicieron que incluso los comandantes alienígenas más experimentados se detuvieran con preocupación. Entonces emergieron, y el verdadero horror a lo que se enfrentaba la galaxia se hizo evidente. La flota devoradora no se parecía a ninguna nave de guerra en la historia galáctica. En lugar de cascos metálicos y componentes manufacturados, sus naves parecían criaturas vivas cultivadas en lugar de construidas. Cada nave latía con venas bioluminiscentes que recorrían agujeros orgánicos como arterias que transportaban sangre vital. Los cazas más pequeños parecían insectos gigantes con extremidades afiladas como cuchillas,
mientras que las naves más grandes parecían criaturas de las profundidades marinas extraídas de las pesadillas de una docena de mundos diferentes. El almirante Zka observaba su pantalla táctica con creciente horror. A medida que aparecían más contactos enemigos, ¿a cuántas naves nos enfrentamos?, preguntó a su oficial de sensores. Desconocido, señor. Los agujeros orgánicos están interfiriendo con nuestros sistemas de escaneo. El recuento inicial sugiere al menos 8000 naves, pero la cifra sigue creciendo. La flota devoradora se extendió por el sistema estelar como una plaga. Sus bionaves se movían con una fluida gracia que desafiaba la formación militar convencional. No avanzaban en líneas ordenadas ni organizaban grupos de batalla. En cambio, fluían hacia adelante como una marea viva, cada nave respondiendo a señales que ninguna especie galáctica podía comprender. Todas las naves, estaciones de batalla, el almirante Z ordenó a través del sistema de comunicación de la flota que se formaran según la formación planificada Alpha 7. Dreadnoughts al centro, cruceros en los flancos, cazas manteniendo posiciones de protección. A lo largo de la enorme flota aliada, 15.000 naves de guerra se movieron a sus posiciones asignadas con precisión experta. Era una formación que se había utilizado con éxito durante siglos, colocando la mayor potencia de fuego en el centro mientras usaban la velocidad y la maniobrabilidad en los flancos. Cada capitán de nave conocía su papel. Cada un miembro de la tripulación comprendió su papel en el gran plan táctico. La USS Phoenix rompió la formación inmediatamente. La nave humana, el almirante Zeka, llamó por el canal de comunicación. Regrese a su posición asignada. Está interrumpiendo el plan de batalla. La voz del comandante Morrison regresó tranquila y firme. Negativo, almirante. Phoenix va de caza. La pequeña nave humana se separó de la formación principal de la flota, y su casco angular desapareció en la oscuridad entre las enormes naves de guerra alienígenas. En docenas de pantallas del puente de la flota, los comandantes alienígenas observaban confundidos cómo la solitaria nave humana se dirigía directamente hacia el enemigo que se aproximaba. ¿Qué están haciendo?, preguntó el jefe de guerra Krillano. Esa nave será destruida antes de que pueda disparar un solo tiro. Quizás planean sacrificarse para ganar tiempo, sugirió un capitán centorano. Lo más probable es que hayan perdido el control, murmuró un líder de escuadrón cepriano. Pero el almirante Zka se encontró estudiando la pantalla táctica con más atención. La Phoenix. X no se dirigía directamente hacia la formación enemiga como había pensado al principio. En cambio, se movía en un ángulo que lo llevaría por el borde de la flota devoradora. Usando el polo gravitacional de una luna cercana para enmascarar su aproximación, la batalla principal comenzó con un atronador intercambio de disparos que iluminó la oscuridad del espacio. Los dreadnoughts krillanos abrieron fuego con sus cañones principales descomunales, enviando rayos de energía pura, atravesando el vacío hacia las bionaves. Los interceptores cepranos avanzaban en perfecta formación, con sus cañones de pulso tejiendo líneas de destrucción a través de las filas enemigas. Los devoradores respondieron con armas que parecían violar las leyes de la física. Algunas bioips escupían chorros de lo que parecía ácido vivo que corroía el blindaje como si fuera papel. Otras disparaban proyectiles que se movían como misiles guiados, pero pulsaban con vida orgánica. Las criaturas más grandes abrieron un enorme musgo revestido de dientes del tamaño de lanzaderas e intentaron devorar naves más pequeñas en medio del caos del masivo combate entre flotas. Pocos notaron que la Fénix había desaparecido por completo de las lecturas de los sensores. La pequeña nave humana parecía simplemente haber desaparecido, sin dejar rastro en ningún sistema de escaneo de ninguna de las flotas. El comandante Morrison permanecía en su puente, observando a su tripulación trabajar con la silenciosa eficiencia que caracterizaba las operaciones militares humanas. El jefe Park había redirigido la energía a los sistemas de sigilo, haciendo la Fénix casi invisible tanto a la detección visual como electrónica. El teniente Carter rastreaba los movimientos enemigos mediante sensores pasivos que no emitían señal de energía. El teniente Walsh monitoreaba los canales de comunicación de ambas flotas, recopilando información crucial en los próximos minutos. Análisis de objetivos completo, informó Carter en voz baja. Las bionaves utilizan algún tipo de estructura de mando distribuida. Cada nave responde a las señales de aproximadamente otras 12, creando un efecto de red. ¿Puntos débiles?, preguntó Morrison. Las criaturas más grandes parecen ser nodos de coordinación. Si eliminan suficientes, las naves más pequeñas perderán su capacidad de trabajar juntas. Morrison asintió y se dirigió a su puesto de mando. Jefe, llévenos al vector de ataque 7 Alpha. Carter, prepare el patrón de dispersión de misiles nucleares. Walsh,
indique a la flota que concentren el fuego en las coordenadas que estoy a punto de transmitir. El Fénix emergió de su aproximación sigilosa como un fantasma materializándose en territorio enemigo. La pequeña nave humana apareció tras las líneas de los devoradores, en una posición que ningún comandante alienígena habría creído posible alcanzar. Su primera salva consistió en 6 misiles nucleares, cada uno dirigido a una avionave diferente que el análisis humano había identificado como un nodo de mando. Las armas no eran las más grandes ni las más sofisticadas de la galaxia, pero impactaron con precisión milimétrica en los objetivos exactos. La detonación nuclear envió ondas de energía a través de los cascos orgánicos, interrumpiendo cualquier proceso biológico que permitiera a las criaturas coordinar sus ataques. Inmediatamente, secciones de la flota devoradora comenzaron a perder cohesión. Las bionaves que se movían en perfecta armonía comenzaron a chocar entre sí. Las formaciones de ataque se desintegraron a medida que las criaturas individuales perdían el rastro de sus objetivos asignados. Imposible, jadeó mientras observaba su despliegue táctico. ¿Cómo identificaron esos objetivos? Nuestros servicios de inteligencia combinados no pudieron determinar la estructura de mando enemiga. La capitana Ellen Brooks, que supervisaba la batalla desde su nave diplomática, a salvo en la retaguardia de la formación, sonrió con tristeza. Almirante, los humanos han estado estudiando el comportamiento de caza en grupo durante miles de años. Sabemos cómo identificar a los animales que van en cabeza. El Fénix no se detuvo tras su primer ataque exitoso. En cambio, aprovechó la confusión que había creado para atacar de nuevo. Esta vez, apuntando al equivalente orgánico de los sistemas de motor de varias bionaves de tamaño mediano. Varillas de tungsteno aceleradas a velocidades tremendas atravesaron los cascos alienígenas como balas atraviesan papel de seda, paralizando naves que momentos antes parecían invulnerables. Fénix al comando de flota. La voz de Morrison interrumpió el parloteo de la comunicación. Puntos débiles enemigos identificados y transmitidos a todas las naves. Se recomienda fuego concentrado en las naves biológicas con los patrones arteriales más brillantes. Esas son las que controlan los grupos locales. El almirante Zepka examinó los datos de objetivos que los humanos le habían proporcionado y sintió que se le cortaba la respiración. El patrón era tan obvio ahora que había sido señalado, pero ninguno de sus oficiales tácticos lo había visto. Las venas bioluminiscentes más brillantes no indicaban armas más poderosas ni defensas más sólidas. Marcaban a las criaturas que coordinaban ataques para secciones enteras de la flota enemiga. Todas las naves, ordenó, sigan la orientación humana. Recomendaciones: concentrar el fuego en los nodos de coordinación designados. El curso de la batalla comenzó a cambiar a medida que la flota combinada concentraba su fuego en los objetivos que el Fénix había identificado. Y ficadas. Las bionaves que habían estado trabajando juntas en perfecta armonía. De repente se encontraron aisladas y confundidas. Los patrones de ataque que momentos antes parecían imparables se desmoronaron en el caos al desintegrarse la estructura de mando. El Fénix continuó su letal labor, apareciendo y desapareciendo entre la formación enemiga como un depredador acechando a su presa. La pequeña nave humana usó todos los trucos del manual. Desde ondas gravitacionales alrededor de asteroides hasta esconderse en las sombras de los sensores de naves más grandes, atacó sin previo aviso y desapareció antes de que el enemigo pudiera responder, dejando destrucción a su paso. ¿Cómo lo hacen?, preguntó el jefe de guerra crillano por el canal de comunicación. Esa nave debería haber sido destruida 10 veces. Para entonces, el coronel Stone, monitoreando desde la nave diplomática, respondió con discreto orgullo. Los jefes humanos no evolucionaron como la especie dominante en nuestro mundo mediante una fuerza superior o armas naturales. Sobrevivimos siendo más inteligentes, rápidos y adaptables que todo lo que quería devorarnos. A medida que la batalla se intensificaba, una cosa quedó clara para todos los comandantes alienígenas de la flota. No solo presenciaban un combate militar. Estaban presenciando una demostración de cómo los humanos habían aprendido a cazar, matar y sobrevivir en un universo al que nunca le había importado vivir o morir. La batalla llevaba 6 horas en pleno apogeo cuando el almirante Zka se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre la guerra estaba equivocado. Su enorme flota de 15.000 naves resistía al enjambre de devoradores, pero solo porque una sola nave humana aparecía constantemente en lugares imposibles y atacaba objetivos que nadie más había reconocido como importantes. El Fénix se materializó tras una biohip averiada, disparó 3 misiles a lo que parecía un espacio vacío y desapareció de nuevo antes de que el enemigo pudiera responder. Segundos después, toda una sección de cazas devoradores comenzó a volar en círculos,
con la coordinación completamente rota. ¿Cómo supieron que debían apuntar a ese lugar?, preguntó su oficial táctico por 20ª vez ese día. He dejado de intentar comprender la lógica humana, respondió Zeka, observando sus pantallas con fascinación. Simplemente sigan sus recomendaciones de objetivos y confíen en que saben lo que hacen. En el puente del Fénix, el comandante Morrison se movía entre estaciones como un director orquestando una sinfonía mortal. Su tripulación trabajaba con precisión mecánica. Cada persona se concentraba en su rol específico en la compleja danza de la guerra moderna. Carter, ¿cuál es el estado de esa gran nave biológica en las coordenadas 47 Mark IX?, preguntó Morrison. El teniente Carter estudió su pantalla táctica con atención. Parece ser una especie de centro de reproducción móvil, señor. Los cazas más pequeños se están produciendo dentro de su cuerpo y se lanzan a través de puertos orgánicos a lo largo del casco. Alcance al objetivo, 40.000 kilómetros. Se mueve hacia el centro de nuestra formación. Morrison consideró la situación táctica. La criatura que Carter había identificado era aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, con su casco orgánico pulsante y las mismas venas bioluminiscentes que las otras naves devoradoras. Pero esta era diferente. En lugar de armas, llevaba lo que parecía ser una fábrica biológica capaz de producir nuevos cazas para reemplazar a los destruidos en batalla. Jefe Park, ¿podemos acercarnos lo suficiente para un ataque nuclear sin ser detectados? La suboficial Lisa Park revisó sus pantallas de ingeniería. Negativo, señor. Esa cosa está rodeada por al menos 50 naves de escolta. Nos detectarían antes de que estuviéramos al alcance de los misiles. Entonces tenemos que ser creativos, dijo Morrison con una leve sonrisa. Walsh, abra un canal con el almirante Zka. El rostro reptil del comandante alienígena apareció en la pantalla principal, mostrando claros signos de estrés tras horas de intenso combate. Comandante Morrison, espero que tenga buenas noticias. Mi flota está sufriendo muchas bajas. Almirante, hemos identificado lo que parece ser una instalación de producción móvil en la formación enemiga. Está creando nuevos cazas para compensar sus pérdidas. Necesitamos destruirlo, pero está demasiado defendido para un asalto directo. ¿Qué propone? Morrison señaló su pantalla táctica. Necesitamos que sus dreadnoughts creen una distracción. Que concentren toda su potencia de fuego en las escoltas que rodean el objetivo. Hagan suficiente ruido para desviar su atención de nosotros. Eso expondrá mis naves más grandes al fuego enemigo concentrado, señaló Zta. Las bajas podrían ser enormes. El almirante Morrison dijo en voz baja. Si no detenemos esa instalación de producción, esta batalla continuará hasta que todas las naves de su flota sean destruidas. Los devoradores pueden compensar sus pérdidas más rápido de lo que nosotros podemos infligirlas. El almirante Zefkas estudió el rostro del comandante humano en su pantalla. En 6 horas de combate, Morrison no había cometido ni un solo error táctico. Cada objetivo que había identificado resultó ser exactamente lo que él afirmaba ser. Cada estrategia que sugirió había funcionado a la perfección. Muy bien, decidió Zeka. Todos los dreadnoughts. Concentrar el fuego en las naves de escolta que rodean la gran bionave. Generar la mayor destrucción posible. Las enormes naves de guerra krillanas dirigieron sus armas destructoras de planetas hacia el nuevo objetivo, enviando rayos de energía que podían vaporizar asteroides que surcaban el espacio. Las escoltas de Bohr respondieron de inmediato, abandonando su formación protectora para enfrentarse a la nueva amenaza. Dot, en medio del caos del ataque de distracción, se deslizó entre las líneas enemigas como una sombra. El jefe Park había reducido todos los sistemas no esenciales a la mínima potencia, haciendo que la pequeña nave humana fuera casi invisible a los sensores biológicos. La nave se desplazó silenciosamente por la zona de batalla, utilizando escombros y naves inutilizadas como cobertura. Estamos dentro del alcance de los misiles, informó Carter en un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera revelar su posición. ¿Análisis del objetivo?, preguntó Morrison. La planta de producción parece tener varios puntos débiles donde el blindaje orgánico es más delgado para permitir el lanzamiento de nuevos cazas. Un ataque nuclear en cualquiera de esos puntos debería penetrar los sistemas vitales. Morrison asintió. Armado con 2 misiles nucleares, apuntaba a la bahía de lanzamiento más grande. A mi señal, el Fénix se acercó a la enorme bionave, con su tripulación conteniendo la respiración, al pasar a pocos kilómetros del casco de la criatura. A través de la pantalla principal, pudieron ver la superficie orgánica palpitando de vida. Venas alienígenas transportaban nutrientes a las fábricas biológicas del interior.
Marca, dijo Morrison en voz baja. 2 misiles nucleares se lanzaron desde los tubos del Fénix, con sus motores cohete en silencio en el vacío del espacio. Cubrieron la corta distancia hasta su objetivo en segundos, penetrando profundamente en la bahía de lanzamiento antes de detonar. La explosión desgarró la estructura interna de la avionave como un cáncer propagándose por el tejido vivo. El casco de la criatura se onduló y convulsionó a medida que enormes secciones comenzaban a morir. Las venas bioluminiscentes parpadearon y se apagaron mientras el fuego nuclear consumía los sistemas orgánicos que habían estado produciendo cientos de cazas cada hora. Impacto directo, informó Carter con satisfacción. El objetivo se está desmoronando. Al otro lado del campo de batalla, los cazas devoradores comenzaron a desorganizarse al cortarse su conexión con la fábrica móvil. Sin nuevos refuerzos, la capacidad del enemigo para sostener su ataque se vio gravemente comprometida. Pero Morrison no estaba acabado. Mientras la flota alienígena celebraba la destrucción de la planta de producción, él estudiaba sus despliegues tácticos para el siguiente objetivo. La doctrina militar humana le había enseñado a no conformarse nunca con una sola victoria cuando la victoria total era posible. Carter, esa enorme bionave en el centro de su formación. ¿Qué la diferencia de las demás? Escaneando ahora, señor, respondió Carter, ajustando sus sensores. Parece tener aproximadamente 5 kilómetros de largo, mucho más grande que cualquier otra nave de su flota. Los patrones bioluminiscentes también son diferentes, más complejos. Nave de mando, supuso Morrison. Muy probable, señor. Si tuviera que adivinar, diría que esa criatura está coordinando toda la flota. Morrison sintió la familiar emoción de un cazador que ha identificado al alfa de la manada. Todo enfrentamiento militar se reducía a unos pocos momentos críticos en los que la acción correcta podía determinar el resultado de toda la batalla. Este era uno de esos momentos. Jefe Park, ¿cuánta energía nos queda para operaciones de sigilo? Unos 30 minutos al consumo actual, respondió Park. Luego la usaremos toda en un ataque final, decidió Morrison. Carter, traza un rumbo de aproximación a esa nave de mando. Walsh, envía un mensaje al almirante CK. Dile que se prepare para un avance general en 20 minutos. Señor, dijo Walsh vacilante. Debería decirle lo que estamos planeando. Morrison sonrió, aunque había algo frío y depredador en su expresión. Dile que el Fénix va a cortarle la cabeza a la serpiente. Mientras la pequeña nave humana iniciaba su aproximación final hacia el corazón de la flota enemiga, todos los tripulantes comprendieron que estaban a punto de intentar algo que ningún comandante militar en su sano juicio consideraría. Iban a atacar el objetivo más fuertemente defendido de toda la formación devoradora con solo su ingenio, sus armas y la sabiduría acumulada de una especie que había pasado 10.000 años aprendiendo a matar eficientemente. El Fénix se desvaneció en la oscuridad entre las estrellas, comenzando su cacería más peligrosa hasta la fecha. El Fénix flotaba a la deriva por los límites exteriores de la formación devoradora como un fantasma en busca de su víctima final. El comandante Morrison permanecía en el centro de su puente, observando la pantalla táctica que mostraba la enorme nave de mando enemiga, que crecía con cada minuto que pasaba. Alrededor del objetivo, cientos de bionaves formaban anillos protectores, sus cascos orgánicos latían con la misma vida alienígena que había consumido sistemas estelares enteros. ¿Alcance al objetivo?, preguntó Morrison en voz baja. 15 kilómetros y acercándose. El teniente Carter respondió desde su puesto táctico. El mando. P tiene aproximadamente 5 kilómetros de largo y parece ser algún tipo de criatura viviente en lugar de una nave construida. Morrison estudió las lecturas en su pantalla. La criatura no se parecía a nada en las bases de datos galácticas, una biocabina tan grande que podría haberse tragado la mayoría de las estaciones espaciales. Su casco estaba cubierto por las mismas venas bioluminiscentes que las naves más pequeñas. Pero estos patrones eran mucho más complejos, parecidos a las redes neuronales de un cerebro enorme. ¿Señales de vida?, preguntó Morrison. Desconocido, señor. El casco orgánico se está bloqueando. Nuestros sensores, pero las lecturas de energía sugieren que esta cosa está muy viva. La suboficial Lisa Park levantó la vista de su consola de ingeniería. Señor, tenemos un problema. Los sistemas de sigilo están consumiendo demasiada energía. Al ritmo de consumo actual, tenemos quizás 10 minutos antes de tener que apagar o arriesgarnos a perder la energía principal. Morrison asintió con gravedad. 10 minutos para acercarse lo suficiente como para atacar el corazón de una flota enemiga, completar el ataque y escapar antes de que miles de naves hostiles convergieran en su posición.
Era el tipo de misión que los estrategas militares normalmente asignarían. Un escuadrón completo, no una sola nave. Carter, ¿qué tipo de armas serían más efectivas contra un objetivo de este tamaño? Nuestros misiles nucleares lo dañarían, pero probablemente no lo suficiente como para asegurar una eliminación. Una criatura tan grande probablemente tenga sistemas biológicos redundantes. Carter hizo una pausa, estudiando sus lecturas con más atención. Sin embargo, señor, estoy detectando lo que parece ser un grupo neuronal central aproximadamente a la mitad del casco. Si pudiéramos impactar ese punto con suficiente fuerza, sería como dispararle al cerebro. Morrison terminó. Un disparo, una muerte. Exactamente, señor. Pero necesitaríamos acercarnos mucho para asegurar la precisión. Morrison consideró sus opciones. Un ataque con misiles convencionales desde larga distancia podría herir a la criatura, pero probablemente no la mataría. Acercarse lo suficiente para un disparo mortal garantizado significaba exponer al Fénix a todas las armas de la formación enemiga. Era el tipo de decisión táctica que ganaría la batalla o mataría a toda su tripulación. ¿A qué distancia debemos estar para una muerte segura?, preguntó. A menos de 1 kilómetro, respondió Carter. A esa distancia, incluso un impacto rozando debería penetrar el grupo neuronal. Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos los hombres. Aquí el capitán. Estamos a punto de intentar algo que pondrá fin a esta batalla o a nosotros. En aproximadamente 8 minutos, estaremos realizando un ataque a corta distancia contra la nave de mando enemiga. Todos en esta nave se ofrecieron como voluntarios para esta misión, conociendo los riesgos. Ahora descubriremos si somos tan buenos como creemos. La tripulación del puente trabajó en silencio mientras el Fénix continuaba su aproximación. El jefe Park reinició la alimentación de todos los sistemas no esenciales, aprovechando al máximo su tecnología furtiva. El teniente Walsh monitoreó las comunicaciones enemigas, atento a cualquier señal de detección. Carter rastreó su vector de aproximación, haciendo ajustes minuciosos para asegurar que alcanzaran la posición de disparo óptima. A 3 kilómetros del objetivo. El Fénix fue detectado. Múltiples contactos girando hacia nosotros, anunció Carter. Toda la formación de escolta converge en nuestra posición. Tiempo al objetivo, 4 minutos. Tiempo hasta que alcancen el alcance de las armas, 3 minutos. Morrison sonrió fríamente. Entonces, haremos esto interesante. Jefe, deje de usar el sigilo y deme todo lo que tenga en motores y armas. Carter, arme todos los misiles nucleares y apunte a ese grupo neuronal. Senal Wolp, almirante. Zeka le dijo que debía comenzar su avance general ahora. El Fénix desactivó sus sistemas de sigilo y aceleró directamente hacia la enorme nave de mando como una flecha disparada desde un arco. A su alrededor, docenas de bionaves giraron para interceptar sus armas orgánicas, cargando con energía letal. La pequeña nave humana ahora era superada en número por varios cientos a uno, corriendo hacia una destrucción segura. Pero Morrison tenía una última carta que jugar, algo que ningún comandante alienígena habría considerado. En lugar de disparar sus misiles al grupo neuronal, apuntó al espacio alrededor de la nave de mando, específicamente a un denso campo de escombros que quedaba de la batalla anterior. Disparando, Carter anunció que 4 misiles nucleares se alejaron del Fénix, pero en lugar de impactar directamente al enemigo, detonaron en el campo de escombros que rodeaba la nave de mando. La explosión envió miles de fragmentos de metal hacia la enorme bionave a una velocidad tremenda, convirtiendo la basura espacial en la explosión de escopeta más efectiva de la historia galáctica. La improvisada tormenta de metralla golpeó la nave de mando como una lluvia de hojas de afeitar. El casco orgánico de la criatura, evolucionado para resistir armas de energía y misiles convencionales, no tenía defensa contra miles de pequeños fragmentos de metal que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los escombros perforaron la piel bioluminiscente y destrozaron el conjunto neuronal que controlaba toda la flota de Bohr. El efecto fue inmediato. Devastador. En el campo de batalla, las bionaves comenzaron a ralentizarse y a desviarse al cortarse su conexión con la mente de mando. La fluida coordinación que las había hecho tan peligrosas se sumió en el caos a medida que las criaturas individuales se veían aisladas de la inteligencia colectiva que guiaba sus acciones. Impacto directo en el grupo neuronal, informó Carter con satisfacción. La nave de mando está muriendo y el resto de la flota está perdiendo la coordinación. El almirante Zetka observó con asombro sus despliegues tácticos mientras el curso de la batalla cambiaba por completo. La flota devoradora, que minutos antes parecía imparable,
Ahora era poco más que un conjunto de bionaves confusas a la deriva sin propósito ni dirección. Todas las naves, avance general, ordenó. Destruyan las naves enemigas restantes antes de que puedan reorganizarse. La flota galáctica combinada avanzó con ímpetu. Sus armas finalmente encontraron objetivos que no podían coordinar una defensa efectiva. Una a una, las naves devoradoras supervivientes fueron perseguidas y destruidas por fuerzas que ahora tenían toda la ventaja. 6 horas después, el almirante Zepka se encontraba a bordo del Fénix, de pie en la sala de reuniones de la pequeña nave humana. El contraste entre la imponente arquitectura de su nave insignia y la del Fénix es mínimo. El diseño funcional no podría haber sido mayor. Debo preguntar, dijo el almirante, ¿cómo supo que atacar el campo de escombros sería más efectivo que un ataque directo? El comandante Morrison intercambió miradas con su personal superior antes de responder. Almirante, todas las especies de esta galaxia parecen librar la guerra como si fuera una especie de arte. Hermosas formaciones, honorables reglas de combate individual que ambos bandos acuerdan seguir. Se libran guerras como si fueran eventos deportivos. ¿Y los humanos? Los humanos libramos guerras como si nuestra supervivencia dependiera de ello, porque siempre ha sido así, respondió Morrison. No lo vimos como una batalla gloriosa ni una prueba de honor. Vimos un problema que necesitaba solución y usamos todas las herramientas disponibles para resolverlo. El teniente Carter habló desde el otro lado de la mesa. En la historia militar humana, tenemos un dicho: si te ves envuelto en una lucha justa, has cometido un grave error táctico. La capitana Ellen Brooks, quien había llegado para la sesión informativa posterior a la acción, añadió su propia perspectiva. Las demás especies de la galaxia desarrollaron el vuelo espacial durante periodos relativamente pacíficos de su evolución. Llevaron consigo sus conceptos de guerra honorable al espacio. Pero los humanos desarrollamos nuestra tecnología mientras lidiamos en guerras totales por la supervivencia de la especie. Morrison continuó: nunca hemos conocido el lujo de una lucha justa. Almirante Zka permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que había aprendido. Cuando la Tierra dijo que enviarían una nave, no enviaron una nave que pudiera luchar como los demás. Enviaron una nave que pudiera luchar como los humanos. Exactamente. Brooks respondió con una sonrisa sin calidez. Nos pidieron que nos uniéramos a una batalla. Nosotros trajimos una guerra. 3 meses después, cuando el Consejo Galáctico volvió a reunirse en Nexus Prime, el tema de discusión no fue la estrategia militar ni la planificación de la defensa. En cambio, 47 especies se encontraron debatiendo una sola pregunta. Ahora que habían visto lo que la doctrina militar humana podía lograr, ¿cómo podían asegurar que la Tierra siguiera siendo su aliada? Los devoradores no se habían extinguido. Los supervivientes dispersos habían huido al borde exterior, pero su amenaza organizada a la civilización galáctica estaba desmantelada. La flota combinada había sufrido bajas mínimas gracias al asesoramiento táctico humano, y los mundos centrales permanecieron a salvo, pero la galaxia había aprendido algo que cambiaría la política interestelar para siempre. Los humanos no luchaban por la gloria, el honor ni la expresión artística. Lucharon por la victoria, aprovechando cada ventaja que pudieron encontrar y sin piedad ante los enemigos que amenazaban su supervivencia. La lección era clara. Cuando la humanidad se preparó para la guerra, no trajeron una cantidad abrumadora de seres ni tecnología superior. Trajeron algo mucho más peligroso. La sabiduría acumulada de una especie que había pasado 10.000 años aprendiendo a sobrevivir en un universo al que nunca le importó vivir o morir. Y quizás lo más importante, habían demostrado que a veces la mejor manera de enfrentarse a un enemigo imposible no era con la flota más grande, sino con la nave adecuada, tripulada por personas que entendían que la victoria era la